México posee una gran variedad de climas y ecosistemas. Por ello podemos encontrar diversas problemáticas medioambientales asociadas a cada territorio, entre las que destaca la transmisión de enfermedades por vectores del género Aedes en lugares por climas húmedos y calurosos, debido a que favorecen su ciclo de vida. Hoy en día se alcanzan temperaturas récord a causa del cambio climático, lo que conlleva un incremento significativo de casos positivos de dengue, que es transmitido por el mosquito hembra del género Aedes. Datos de la Secretaría de Salud señalan que en 2023 México reportó un aumento de casos de dengue del 400% en comparación al 2022. Como vemos en la gráfica, la curva roja corresponde al dengue no grave, la curva azul a los casos de dengue con signos de alarma y la color azul, cian, a los casos con dengue grave. Se conoce que la fumigación, las vacunas o la tecnología del insecto estéril son algunas de las estrategias que han sido implementadas para combatir la propagación del dengue. Sin embargo, estas no han presentado resultados contundentes. Además, la eliminación de los mosquitos no es una solución viable, ya que los mosquitos tienen una función biológica esencial al formar parte de las redes tróficas y de polinización. Se propone como alternativa el uso de RNAs de interferencia, los cuales son un mecanismo biológico ampliamente distribuido en eucariotas, que permite la regulación de determinados genes y participa en la respuesta inmune del mosquito. Esta última es de especial interés dada la naturaleza del dengue. Los RNA de interferencia funcionan ya sea suprimiendo la transcripción o promoviendo la degradación del RNA mensajero. Para un virus de RNA, este sistema inhibe la replicación e infección al tener un blanco dentro de la secuencia viral. La transmisión entre humanos y mosquitos ocurre cuando el mosquito ingiere la sangre de un individuo virémico. Como consecuencia, se favorece la infección de sus enterocitos, donde las partículas virales producidas en estas células se liberan al hemocele. Una vez ahí, el virus circula activamente en la hemolinfa a todos los tejidos, incluidas las glándulas salivales y los ovarios. La infección en el humano se presenta cuando el mosquito infectado pica nuevamente para alimentarse, liberando saliva y al virus. Esta enfermedad es de tipo gripal, que se transmite por la picadura de un mosquito infectado. El periodo de incubación del dengue típico es de 5 y 7 días. Después de este periodo, el paciente presenta síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor retroocular, dolor lumbar, erupciones cutáneas y, en el peor de los casos, manifestaciones hemorrágicas que en algunos casos conllevan a la muerte. El dengue se divide en 3 etapas: febril, crítica y de convalecencia. Nuestro proyecto, denominado Antidenguito, busca reducir la transmisión del dengue sin afectar a las poblaciones de mosquitos, con el objetivo de preservar los ecosistemas en los que habitan. En añadido, ayudará a atender la crisis de salud pública que el dengue representa y que se anticipa solo empeorará en el futuro. Estas 2 metas principales están englobadas en los Objetivos para el Desarrollo Sustentable número 13 y 15 de la OMS, que son respectivamente vida en ecosistemas terrestres y salud y bienestar. Nuestro proyecto utilizó la edición genética de mosquitos de la especie Aedes aegypti con el fin de que su sistema inmune contrarrestre la infección y propagación del dengue antes de que infecten un nuevo hospedero. El sistema inmune innato del mosquito incluye varios mecanismos para combatir infecciones virales. Uno de los principales es la producción de RNAs de interferencia. Los RNAs bicatenarios virales son detectados por secuencias de RNA propias del mosquito e identificados como moléculas asociadas a patógenos por Dicer2. La formación de un complejo conduce a la fragmentación del RNA por parte de la proteína AGO2, interfiriendo con las funciones de este. Existen 3 tipos de RNA de interferencia: microRNA, piRNA, cRNA. Todos con un mecanismo distinto. Partiendo del sirna, se diseñaron secuencias con blancos en diferentes regiones del RNA viral para destacar las regiones que codifican a las proteínas NS2A, NS2B, NS4B y NS5S, involucradas en funciones vitales para el dengue, como la replicación, arreglos membranales, evasión de respuesta inmune. Mediante los softwares como OligoWalk, SiteDirect 2 y Python Script, se generaron secuencias de sirnas para cada región y se evaluó su complementariedad. Para implementar estos sirnas en individuos de Aedes aegypti, se utilizó una herramienta de edición genética, CRISPR-Cas9. La construcción de esta herramienta asegura la expresión de los sirnas en tejidos específicos,
que la expresión se active con determinado estímulo, la heredabilidad de las características, la integración de los sirnas en una región accesible para la polimerasa. Y para solventar estas características se investigaron promotores, RNAs guías e instrucciones que permiten la técnica Gene Drive. El promotor se tiene que localizar en la construcción río arriba de los sirnas para que de este dependa su expresión. También debe ser sensible a algún estímulo externo para que evitar la sobreexpresión de los sirnas que puede provocar problemas metabólicos en el mosquito. En este estudio se exige un promotor para la carboxipeptidasa A, gen involucrado en la degradación de proteínas en el tracto digestivo y que es un estímulo inducido cuando el mosquito chupa sangre. Muy útil debido a la forma en la que se transmite el virus. Cuando un mosquito con estas características sea liberado en el ambiente y se reproduzca con individuos silvestres, de acuerdo con la genética mendeliana, sus atributos irán diluyendo con el paso de las generaciones. Por ello, se trabajó con la técnica de Gene Drive que hace uso de CRISPR-Cas9, integrando la construcción de cromosomas y a su vez durante la combinación del alelo materno y el paterno. El silvestre de estos dos es cortado por la enzima Cas9 y mediante la recombinación homóloga se convierte en un alelo modificado, lo que asegura la permanencia de los sirnas modificados. Este sistema es dirigido y requiere de un RNA guía, que es una secuencia para determinar la región del cromosoma del mosquito en donde sucederá la modificación, es decir, dónde se va a cortar y recombinar. Nuestras referencias para crear dichas secuencias son artículos que hacen alusión a estudios parecidos a la presente investigación. Por otro lado, para implantar el sirna modificado dentro del mosquito, se utilizó una técnica de transformación estándar, que es la microinyección en las pupas. Tras seleccionar las secuencias de RNA de interferencia que se desea expresar, se utilizó el método Monte Carlo por muestreo directo para encontrar las estructuras tridimensionales, que reducen al máximo la energía de estas. Esto implica que son las más propensas a presentarse de forma natural. Un procedimiento similar se realizó con las proteínas argonautas del mosquito, con lo cual se pretendía validar mediante dockings la correcta interacción entre las proteínas y los RNA de interferencia. Lamentablemente, este último paso no pudo ser completado por falta de recursos computacionales adecuados. Otra actividad realizada para validar las hipótesis de nuestro proyecto fue buscar información bibliográfica para evaluar la importancia que tiene el mosquito en su ecosistema. Sin embargo, no se encontró mucha información al respecto, por lo que se planteó crear un modelo matemático que simule los procesos ecológicos de nuestro interés. Para ello tomamos un modelo de interacción planta-polinizador propuesto por Soberon y Río en 1981, en el cual se considera que los polinizadores fungen como depredadores de plantas, pues existe una probabilidad de encuentro y el polinizador obtiene una recompensa cuando esto ocurre, con la clara diferencia de que la planta también obtiene una recompensa al producirse el encuentro porque esto permite su reproducción. Este modelo se generalizó y se propuso que las variables de interacción entre plantas y polinizadores sean estocásticas, con una distribución gaussiana para simular la heterogeneidad típica de un sistema ecológico. Se llegó a la conclusión de, acuerdo a nuestro modelo, eliminar algunos polinizadores o bien hacer que estos tengan poblaciones más bajas, impacten la supervivencia de distintas especies de plantas, con lo que se desaconseja cambiar las condiciones ambientales o poblacionales de especies polinizadoras. Se realizó una investigación exhaustiva de los casos de dengue en México. En la semana 42 del presente año se reportaron 88 defunciones y un total de 37.452 casos confirmados en todo el país. El dengue está presente en 28 estados de la República Mexicana, de los cuales Yucatán, Quintana Roo, Morelos son los estados con mayor número de casos. Fue por eso que se decidió acudir al estado de Morelos y entrevistar a 34 ciudadanos, hombres y mujeres en un rango de edad entre 18 y 62 años, con el objetivo de saber qué tanta información tienen sobre las causas y efectos del dengue. Se obtuvieron respuestas que nos permitieron ampliar nuestra perspectiva sobre el proyecto. Por un lado, algunas personas compartieron su preocupación sobre la modificación genética de organismos. Creen que este tipo de investigaciones se da por un interés monetario y de poder, dado que el gobierno trata de controlar la población mediante armas biológicas. No obstante, hubo opiniones positivas porque este proyecto busca las conservaciones de las especies de mosquitos e insectos. En ambos casos, al terminar la entrevista del equipo, ofreció una plática más detallada sobre los efectos que ocasiona el dengue en la salud de humanos y animales.
Las implicaciones éticas del proyecto se dividen en dos etapas principales: el trabajo de laboratorio y la liberación controlada de especímenes genéticamente modificados. Para el primer fin se estableció el nivel de bioseguridad de los organismos empleados, siendo el dengue y Aedes aegypti BSL-2 y Escherichia coli BSL-1. En el trabajo de laboratorio se tienen que tomar medidas de seguridad que incluyen: las instalaciones de ACL2 tienen acceso restringido, están separadas físicamente de las áreas del tráfico general por al menos 2 puertas de cierre automático que evitan el escape directo de los artrópodos voladores y rastreros. Debe existir un programa de exclusión de plagas. Se considera mecanismos para evitar refugio y escape a través de drenajes, penetraciones y otros portales. Y se consideran estrategias de iluminación de la instalación para reducir el escape. Asimismo, toda modificación genética en organismos está sujeta a la Comisión de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, que es parte del Poder Ejecutivo Federal, CIBIOGEM. También, el proyecto se rige por la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que tiene por objeto regular las actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programas pilotos, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de OGMs, con el fin de prevenir, evitar o reducir los riesgos que estas actividades puedan causar a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola. Como equipo nos sentimos comprometidos con la divulgación científica tanto de nuestro proyecto como de la ciencia y la importancia de ella para un futuro sustentable, por lo cual se realizaron diversas actividades de impacto social y educativo, como fue un curso básico de Python, el cual fue muy bien recibido. Además, se realizó una plática lúdica en una primaria de Xonacatlán, Estado de México, para compartir información sobre el dengue, qué es, cómo se combate, cuáles son los síntomas y qué hacer en caso de contraer la enfermedad. Por último, se realizaron colaboraciones con iGEM UAM, entre las cuales destacaron rallies científicos en la UAM Unidad Lerma y Coajimalpa. Estos rallies involucraron la participación de alumnos en diversas actividades con base científica. El resultado de dichas colaboraciones fue divulgar conocimientos científicos entre los alumnos de forma lúdica y recreativa. Existen diversas opiniones acerca de los organismos genéticamente modificados. Algunos señalan que la pandemia del SARS-CoV-2 fue ocasionada a consecuencia de experimentos de biología sintética. Sin embargo, no existen evidencias que sostengan dichas aseveraciones y, en el hipotético caso de que fueran ciertas dichas acusaciones, es necesario valorar el potencial que tiene la biología sintética y fomentar las prácticas éticas para su uso. Otro aspecto que nos dejó como aprendizaje el presente estudio fue la importancia del trabajo interdisciplinario y las complicaciones que a veces conlleva para lograr una buena gestión del proyecto. No obstante, el trabajo interdisciplinario permitió innovar una metodología por el medio de la informática, diseñar sirnas para la regulación de determinados genes y que participan en la respuesta inmune del mosquito. Por último, aunque la comisión educativa representó un reto para nuestro equipo, el impacto de la actividad realizada sobrepasó las expectativas al recibir un público mayor del esperado, por lo cual divulgar ciencia, nuestro proyecto y la biología sintética en la sociedad representó un pequeño granito de arena para formar parte de un gran cambio para un futuro responsable.